Y llegó el momento de presentar, como Michelle Hassim lo había adelantado, pero es un honor y un orgullo presentar a un intelectual, a un hombre de letras, a un hombre especial que está con nosotros el día de hoy, el doctor Manuel Núñez. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Marcela. Un placer tenerlo con nosotros. Para mí también un placer estar con ustedes. Atención al doctor Tejero, que es amigo suyo. ¿También? Sí, claro, Rafael Tejero Ruiz. Sí. Lo quiere mucho. Yo también. Bueno. Es una gran persona. Bienvenido, doctor. Aquí estamos para responder a todas las preguntas. Bien. Yo creo que nos estamos en la obligación de iniciar con el tema de actualidad hoy que tiene que ver con la migración. Yo creo que aunque podemos ver aspectos profundos de cambio y eso, doctor, su opinión con lo que está ocurriendo en República Dominicana y la posición con un caso que está hoy dominando las páginas de nuestros periódicos y los medios de comunicación, como es el caso de qué posición debe tomar la República Dominicana desde su punto de vista hacia lo que es cómo manejar la salud y en específico el tema de las mujeres haitianas que vienen a dar a luz a República Dominicana. ¿Qué usted cree que debe ser la posición de un país como el nuestro? Personas que tenemos nuestra posición, que es muy parecida a la suya, ¿cómo debemos manejar la parte humana y la parte migratoria? Bueno, lo primero que hay que decir es que ningún país renuncia a su soberanía, a defender sus intereses por razones humanitarias. Es una situación que evidentemente se ha explotado en la República Dominicana porque nosotros hemos sido sometidos a una campaña de denigración, de denostación. Han sembrado estereotipos contra la República Dominicana, como las banderillas que se le colocan al toro, ¿verdad? Se le siembran las banderillas en el lomo y el toro que entra al ruedo ya está medio muerto. ¿Ya? Y al final le dan la estocada. Pues al país se le han sembrado banderillas de país racista, de país xenófobo, porque se entiende que si los dominicanos no le entregan sus empleos, sus escuelas, sus hospitales y sus documentos de identidad a extranjeros procedentes del país vecino, le están violando sus derechos humanos. Y yo creo que la República Dominicana no se ha defendido bien. Yo creo que la República Dominicana no ha actuado con un sentido de defensa del interés nacional y se está actuando siempre como reacción. O sea, la reacción que hemos visto en los últimos tiempos en relación al tema de las sanitario es una reacción que tiene que ver con el carácter episódico del tema, pero el tema haitiano es un tema permanente. Es decir, en esa visión episódica está el problema sanitario. Hace unos años, el ministro de Salud, que era el señor Hidalgo, denunció que estábamos gastando más de 5.000 millones de pesos en la salud de los inmigrantes ilegales que llegan a República Dominicana. Ahora se denuncia, ante la evidencia ya concreta de que los hospitales, 56 hospitales intervenidos al mismo tiempo, que a su vez están llenos de haitianos, porque es el sistema que llega al pueblo pobre dominicano, es decir, que el pueblo que no está en la seguridad social, en el SENASA, hace uso de esos hospitales, y esos hospitales están ocupados, que las dominicanas van a los sitios y las camas están ocupadas. Entonces, ahora nos estamos preguntando un problema, como decía Fidel, ético, ¿no? Es decir, si hay 10 camas en el hospital Darío Contreras y hay 50 pacientes, 25 haitianas y 25 dominicanas, ¿de quién deben ser esas 10 camas? ¿O de la dominicana? Yo entiendo que sí, porque la República Dominicana no puede cargar con la salud de otro. Entonces, yo creo que estamos operando, actuando
dando palos a ciegas y además haciendo declaraciones estrambóticas, porque el hecho de decir que ellas van a pagar, sabiendo que no van a pagar, claro, es como una especie de cosa un poco cómica. Oye, ¿no? Además, después que llegan en estado de gravidez, o sea, ya para dar a luz, ¿cómo usted le exige a una señora que pague? Y si no paga, ¿qué? Que le entregue la tarjeta de crédito. Es decir, es una cosa totalmente... Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Controlar en la frontera? Que no entren, aunque cuando vengan con su labor de parto, que no entren. Lo que debemos hacer es parar el tráfico. O sea, hay una situación de que ellas viven allá, de que no están... ¿Y no será que esa gente está aquí, doctor? Bueno, algunas están aquí, pero ya se sabe que hay autobuses que hacen un tour en Santiago. Ahí va mi pregunta, precisamente. A este paritorio, como dice. Ahí va mi pregunta en ese sentido. Usted que es conocedor profundo de este tema, que además es un doctrinario sobre el tema, entiende que es una práctica planificada la migración de señoras, de damas de origen haitianas, hacia territorio dominicano en estado de gravidez, en estado de embarazo, a dar a luz como una planificación que genere asentamientos de nacidos en República Dominicana que luego van a reclamar derechos. ¿Usted cree que es una planificación? Todo eso es parte... Uno, ¿y quién lo está planificando? Y tres, ¿quién lo está apoyando? Yo creo que hay una situación, el tema haitiano hay que enfocarlo como una situación multicausal. Nosotros tenemos la creencia siempre de que son los organismos internacionales, de que son las ONGs, de que son los gobiernos internacionales, y todo eso es verdad. O sea, nada de eso deja de ser incierto. Es decir, los gobiernos que no se quieren ser responsables de Haití emplean como brazos ejecutores a las ONGs, a las que le dan dinero para socorrer a esa población. El gobierno haitiano denuncia a la República Dominicana para que asuma responsabilidades con su población. Lo vimos en el CARICOM, en la Unión Europea y en otros, en la ONU, en la OEA. Es decir, hemos visto cómo ellos han actuado haciendo lobby en el Congreso norteamericano. Haciendo lobby ante el Black Caucus, y nos acusan de racistas y siembran estereotipos contra la República Dominicana para debilitar la posición internacional del país en el tema migratorio. Además, han logrado ya 3 condenas internacionales en la Comisión, en el Consejo Interamericano de la CIDH. Es decir, la condena por el caso Gianni Bosicó, Natalia Dolcemá y Tide Méndez. 3 condenas tiene la República Dominicana en esa corte. Pero también hay una situación interna. Haití tiene 70% de desempleo, la salud pública que llega a su población es apenas de un 8%. Toda la salud haitiana es pagando, allá es pagando, y aquí es gratis. Eso ya es un efecto llamada. Es gratis, además con desayuno y almuerzo y demás. Claro. Y eso naturalmente se le dice a la haitiana, mira, allá al lado te operan gratis, hay medicina, no hay que pagar. O sea, hay una serie de situaciones que se añaden. Lo mismo ocurre con los estudiantes, que hay también una mudanza de estudiantes haitianos a la República Dominicana. Pero doctor, pero esa planificación cuenta con un apoyo nacional, aparte de esa internacional, esa multicausalidad que usted expresa, o es simple y llanamente que estamos mirando para otro lado, ya frente a un hecho cumplido y no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que ha habido una dejación de la autoridad. O sea, el Estado Dominicano no se ha ocupado de defender los intereses de la República Dominicana, de defender la salud, el empleo, la educación de los dominicanos, de esta avalancha. ¿Por qué? Porque la avalancha viene porque Haití expulsa población. Entonces, el resto de los países del Caribe se han cerrado a la migración haitiana. Se cerraron las Antillas francesas, las Antillas inglesas, las Antillas neerlandesas. Se cerró Estados Unidos desde el momento mismo que en Guantánamo, donde tenían 38.000 haitianos,
se dijo que había un 8% de esos haitianos que tenían SIDA, y el SIDA es un asunto de seguridad nacional después del 2001 en los Estados Unidos. Y entonces, evidentemente, todos se han cerrado y la República Dominicana ha quedado como un país que no está viendo lo que ocurre en el entorno y está padeciendo esta mudanza, porque no es una migración, es un desplazamiento humano hacia República Dominicana que ha desnacionalizado. ¿Qué usted cree que debemos hacer, doctor? Yo creo que hay que defender el país. ¿Cómo? Defenderlo aplicando la ley, es decir, la ley dice que en las situaciones laborales no puede haber más de un 20% de extranjeros laborando. La ley establece cómo deben ingresar los extranjeros en la República Dominicana. Yo quiero decir lo siguiente, fíjate, los haitianos tienen un sistema legal. Para un extranjero ir a Haití a trabajar, tiene que presentar una carta de trabajo, un contrato de trabajo, un certificado de salud, un certificado de no delincuencia, una cuenta de 5.000 gurdes que opere como seguro médico por el tiempo que él va a estar en ese país, y debe tener una correspondencia, una carta de autorización del Ministerio del Interior. O sea, todo eso ellos consideran que es indispensable para un extranjero que quiere entrar a su país. Si nosotros aplicamos eso aquí, nos acusan de racista, de nazi, de xenófobo. Es decir, que lo que es bueno para ellos allá es malo para nosotros aquí. Yo creo que es una situación de desigualdad que debe ser ¿Usted sería subsanada. partidario, el doctor, por ejemplo, qué hacemos con estos problemas? El comercio. Para un sector de la República Dominicana, el comercio formal, no hablamos del informal, el formal, sí, representa, yo creo que cerca ya de $1.000 millones por año. Se habla de unos 500 formal, pero debe ser unos $1.000 millones. Nuestro segundo socio comercial. Segundo, el tema de humanidad. Ya llegó una mujer a dar a luz o un enfermo al hospital, está en la emergencia. Y tercero, sectores, y en esto tengo conocimiento porque me pasó en lo personal, sectores de la economía como la construcción, el agrícola sobre todo, que no pueden ejercer lo del 80-20, porque no hay la posibilidad, los dominicanos no existen para trabajar en estas áreas, realmente no hay. Cuando yo decía antes de ayer que todo esto comenzó con la caña. Cuando usted necesitaba 40.000 braceros en una zafra, no habían esos 40.000 braceros dominicanos. Simplemente no querían cortar la caña, no estaban disponibles. ¿Qué hacemos con esos problemas que están, si vamos a cumplir la ley, que están ahí y que son parte de lo que podrían ser más perjudicial para nosotros en esas áreas? Bueno, vamos a ir por parte. El comercio. Tú hablaste del comercio. Yo creo que una de las situaciones de chantaje mayores es la que se ejerce con el comercio. En primer lugar, los haitianos que están en República Dominicana, en cálculos muy conservadores, de lo que publicó en ONLAP, en cálculos muy conservadores, esos haitianos están exportando hacia Haití 980 millones de dólares por año en remesas. Es decir, la República Dominicana, después de Estados Unidos, es el mayor remesador hacia Haití. Estamos hablando de una situación son 50.000 millones de pesos, 45.000 millones de pesos. O sea, que estamos hablando de una situación muy, muy importante. O sea, que una gran parte de las ganancias que tenemos son las mismas que estamos exportando hacia Haití. O sea, nosotros estamos diciendo, bueno, no estamos ganando 1.000 pesos, pero estamos perdiendo 1.000 pesos por otro lado. O sea, que no es una situación tan halagadora. Yo pienso que eso no debe condicionar las políticas de nacionalización del trabajo. Yo pienso que ningún país puede sobrevivir sin campesinos, sin un proletariado de infraestructuras, sin trabajadores. Es decir, el hecho de tener una tan importante cuota de trabajadores en todas las áreas extranjeros, ¿qué es lo que produce eso?
en la vida nacional como consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que acaba de denunciar Michelle? La consecuencia es que los dominicanos que han sido expulsados del campo, de las infraestructuras, que son las mayores bolsas de empleo, van al narcotráfico, van a la prostitución, al motoconcho, van al motoconcho, van a la delincuencia, van a la inmigración ilegal, si pueden. Es decir, y van también a todo el proceso de descomposición social, y van también a una mendicidad que el Estado ha ampliado cada vez, porque hemos visto que el Estado dominicano ha pasado de 400.000 empleados públicos que tenía cuando Leonel Fernández a casi 800.000, y vamos a ser 1.000.000, y al final tendremos un Estado infinanciable, y para poder financiar el Estado tenemos que tomar bonos soberanos prestados para pagar el presupuesto, no para obras de reproducción, sino para pagar lo que es el presupuesto, y hemos llegado, como bien dijo Michelle hace un rato, a 51% de endeudamiento del PIB, o sea, del Producto Bruto Interno, lo cual evidentemente está pesando gravemente en todo lo que es el presupuesto nacional, porque el 40% de ese presupuesto es para saldar deudas, para solventar deudas. O sea, estamos en una situación financiera grave, una crisis económica, una crisis de identidad, una crisis social, y una crisis territorial. Doctor, aquí dice el nada más y nada menos que el ministro de Defensa, el teniente general Rubén Darío Paulino Sen, que ellos van a investigar en los hospitales fronterizos el tema de las parturientas que vienen de Haití a República Dominicana. Y lo enviaron para preguntarle a las parturientas, dice la reseña periodística del Listín Diario, para preguntarle a las parturientas cómo llegan a República Dominicana. Esa es la investigación que el ministro de Defensa va a realizar. Estamos en una situación, doctor, irreversible. No tenemos nada que hacer, simple y llanamente ser espectadores. ¿O qué usted sugiere que puede hacer República Dominicana, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, para evitar ser definitivamente arropado por la población haitiana? Bueno, vamos a definir un poco dónde que estamos, ¿no? Yo creo que es importante que los dominicanos que ven este programa sepan cuáles son los hechos y cuáles son las opiniones. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos es que la República Dominicana es un país ocupado. Un país ocupado que se ha desnacionalizado la mano de obra en el turismo, en la construcción, en el campo, en el trabajo informal, en la mendicidad y en el registro civil. No sabemos la proporción de haitianos. Eso significa porque es una proporción siempre creciente. El flujo no se para, no es que están en el Líbano, es que están continuamente entrando al país. Y entran 100.000 por año y repatriamos, según migración, 14.000 por año, ¿no? Esa más o menos es la proporción de... ¿Cuántos haitianos usted estima realmente que hay en República Dominicana? Porque yo estoy escuchando 1 millón de haitianos hace 40 años. Yo estimo que deben ser entre un 15 y un 20% de la población. Entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Más de 2 millones de personas. Tenemos una población de 11 millones ya, o sea, casi 12 millones. Pero eso incluye los haitianos. ¿Los 12 millones o los 11 incluyen los haitianos? No, no incluyen los haitianos. O sea, los haitianos nunca han sido censados adecuadamente porque la proporción que hizo uno de sus grandes geógrafos, que fue Georges Anglade, escribió en el 2010, en un trabajo que hizo de demografía de Haití, que los haitianos contados de adentro y de afuera eran 14 millones. Y actualmente deben estar más o menos en Haití en 12 millones, 2 millones en República Dominicana y 2 millones más, o sea, deben ser 16 millones más o menos. ¿De haitianos? De haitianos, en total, ¿no? En el mundo, en Haití, República Dominicana y el resto del mundo. Mira, doctor, hay un libro
Yo soy un ávido lector de sus escritos, tanto sus artículos como de sus libros. Nosotros vemos en nuestras manos su libro La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana. Si sumamos este título a uno también recientemente, no tan reciente, El ocaso de la nación dominicana, más antiguo, sí. Y en el medio, entre uno y otro, recuérdenme el título. Peñavalle, en la de Trujillo, y el otro fue La dictadura del débil. La dictadura del débil, quería referirme a eso. Sí. Uno es El ocaso de la nación dominicana, la dictadura del débil y ahora la autodestrucción. Parece ser un título apocalíptico, ¿verdad? Es un título que el objetivo de un intelectual o de alguien que examina una realidad es conceptualizar esa realidad, o sea, definirla, convertirla en una que parezca clara para el que la lee. Es decir, estamos ante un proceso, son diversos, ¿no? Multicausal, de suplantación de la población dominicana en el trabajo, en la salud, en la educación, en el registro civil, un proceso demográfico que yo lo definí en ese libro con 2 versos, para hacerlo un poco literario, ¿no? De Lorca, pero yo ya no soy yo, ni mi casa ya mi casa. El yo ya no soy yo viene de la invasión demográfica, de la suplantación demográfica. Aquí se ha hecho operar la soberanía y la autodeterminación de 2 pueblos. En tierra dominicana, del pueblo dominicano, que es el pueblo que históricamente le corresponde la República Dominicana, y del pueblo haitiano, que ha comenzado a operar socapa de todos estos apoyos internacionales, de la ley 16914, del plan de organización de traspaso de nacionalidad a haitianos que no comparten nuestra identidad ni comparten nuestros propósitos nacionales, y eso evidentemente, el desconectar el documento de identidad de nacionalidad de la identidad nacional, eso supone una fractura. Esa fractura es la que yo llamo la ruptura del aspecto de identidad, pero yo ya no soy yo. Y luego, mi casa ya no es mi casa, viene del hecho de que en la República Dominicana están ya operando factores para una fragmentación de la soberanía nacional, de la capacidad de autodeterminación, de mando social entre 2 poblaciones distintas, con objetivos diferentes, porque los haitianos, si tienen papeles de dominicanos, no se convierten en dominicanos, son haitianos con papeles dominicanos, que van a operar como haitianos a la posta. ¿Usted cree que todas estas personas actúan, los organismos internacionales y demás, la ONG, actúan con complicidad dominicana? ¿Y usted cree realmente que se puede catalogar, como algunos dicen, no sé si es tremendismo, de traidores a aquellos que a conciencia promueven una invasión pacífica de República Dominicana, esa pérdida de identidad, la destrucción de nuestras instituciones, nuestra soberanía, podrían catalogarse realmente de traidores? Yo creo es un tremendismo. Que el llamado traición es una definición de una actitud de complicidad, porque todo esto no puede hacerse sin una complicidad de las élites económicas, políticas, intelectuales, mediáticas, de la prensa, que ha actuado de manera cómplice también en todo esto. Y esto no es posible hacerlo sin esa complicidad. Es decir, la suplantación, que es la primera fase del proceso de mudanza de los haitianos en la República Dominicana, viene precedida entonces de otro proceso que es la desnacionalización del país, de la cultura, de los empleos. Doctor, pero esa complicidad y luego viene esa complicidad es por dinero, esa complicidad es por miedo, esa complicidad es por traición, ¿por qué es esa complicidad? Yo creo ¿por qué esa complacencia? Yo creo que hay gente que odia a la República Dominicana, que odia a su país, que odia a su tradición. Presión. Hay presión en algunos casos, pero lo que hemos visto, por ejemplo, ahora mismo no hay presión. Lo que vemos, la actitud de los norteamericanos, del encargado de negocios, embajada de Estados Unidos, dice que la República Dominicana tiene derecho
a controlar sus fronteras, sus hospitales y todos sus organismos, y sin embargo el Estado no adhiere a esa declaración, que es una declaración que está muy en contraste, muy en la antípoda de lo que en la época de Obama se hacía, o sea, que era la presión por parte del embajador para que abriéramos la puerta a los haitianos, para que abriéramos a la cultura LGTB, sí, a un montón de cosas que no encajaban, que no cuadraban con nuestra Yo lo digo porque a mí lo que más me nación. preocupa es lo siguiente. Nosotros estamos discutiendo hace un par de semanas el tema de las parturientas, de las damas haitianas que vienen a dar a luz a República Dominicana como de forma planificada, ¿verdad? Y pagando a coyotes que la traen y se lucran de esto. A partir de una denuncia hecha por el doctor Castillo Pantaleón, una responsable denuncia hecha por el doctor Castillo Pantaleón, de la existencia de esta mafia que además se encargaba de falsificar documentos para obtener ilegalmente identidad dominicana. Entonces, ¿cómo esta persona, que no es un funcionario, no trabaja en el Estado, puede detectar estas falsificaciones, esta irregularidad, este plan en contra de la soberanía de la República Dominicana? Y las instituciones dominicanas tienen que mandar, el secretario de la Fuerza Armada dice, a investigar con la propia parturienta quien la trae. O sea, es como una burla. Yo no estoy entendiendo. Yo estoy muy preocupado con la situación. Y se lo digo sinceramente porque está saliendo de nuestras manos. Hace unos días dice que la frontera estaba controlada. Lo que vemos un Estado lo que ustedes están viendo es un Estado donde los funcionarios encargados de aplicar la ley denuncian para que se aplique la ley. Es decir, es como una especie de cosa cómica. Es decir, el que denuncia es el que debe aplicar la ley. O sea, y claro, él ya con denunciar cree que está cumpliendo con su deber. Y desde luego lo que hay una dejación, porque los mecanismos del Estado para defenderse son esencialmente dos, ¿no? El Ministerio de Defensa, que tiene que controlar la frontera terrestre y no la controla, controlar el espacio aéreo, y al parecer más o menos lo controla porque hay menos tráfico de drogas procedente de las aeronaves, controlar el territorio marítimo, y tampoco lo controla porque entran también cantidad de haitianos por agua, es decir, por vía de también las entran lanchas. mucho por agua. Sí, también entran a Trudillé, se entra por agua, a Oviedo. Hay mucha gente, hay una comunidad haitiana. Es más fácil. Muy fácil, ellos vienen por agua y no lo pagan, o sea, si no hay una marina, porque no hay una interdicción marítima para evitar que eso ocurra. Entonces, los mecanismos de defensa del Estado, incluyendo el mecanismo de espionaje, el J2, sí, todo lo que es la inteligencia para que el Estado dominicano sobreviva, no funciona, está anulado. El mecanismo diplomático, que es el segundo mecanismo, que es la defensa de la República Dominicana de su imagen internacional para evitar que estas presiones sigan ejerciéndose de manera impune. Bueno, tampoco nuestros embajadores, hay una contradicción. Nosotros vimos embajadores que en el pasado, como el señor Cerulle, hablaron de la fusión con Haití, y embajadores que han, como el señor Sillier, que hablaron de que la República Dominicana era un país racista, haciéndose eco de la propia ataque haitiano. Y embajadores patriotas, como don Pedro Vergés, que habló de manera muy viril ante la OEA, ante un sometimiento a careo y ante un juicio a que Haití sometió a la República Dominicana ante la OEA para tratar de manipular a la OEA a su favor. Es decir, porque ellos siempre han intentado hacer operaciones a su favor. Yo recuerdo el caso de cuando el canciller Navarro fue a la OEA y él se entrevistó con el embajador ante la OEA, que era el señor Bochirmón, un mastodonte que lo abrazó, y el embajador pensó que ya él había ganado el favor, empezó el canciller de los haitianos, porque la efusividad con que ese haitiano lo abrazó, pues él dijo, ya, no hay, este es mi hermano, ¿no? Como dijo él en una declaración. Cuando yo hablando al haitiano y la forma en que atacó a la República Dominicana, comenzó a enrojecer, pero salió de Washington directamente al Vaticano para parar un ataque que Haití había planificado, queriendo
sugiriéndole al Papa que nos condenara en el viaje que hizo a Ecuador. Es decir, que tuvo que ir corriendo desde Washington a Roma. Sí, es una diplomacia que está bajo ataque, ¿no? Y naturalmente no se está defendiendo adecuadamente, porque evidentemente toda la maquinaria haitiana está enfocada en tratar de que la comunidad internacional intervenga en la República Dominicana en los asuntos internos, como son las leyes migratorias dominicanas. Doctor, dentro de sus investigaciones, cuando escuchamos hablar de estas cifras ya de haitianos viviendo en República Dominicana, por ejemplo, yo soy de los que digo que aquí tendremos que analizar también los chinos y otras nacionalidades, pero cuando uno ve los haitianos, la cantidad de haitianos, sus costumbres, su religión, la cantidad de haitianos viviendo aquí, la integración de ellos con dominicanos, nuestros hospitales, se casan, los hijos y eso. ¿Usted no teme que esta fusión se dé o se vaya dando, no desde el punto de vista político, sino que ya tenemos una gran participación de este tipo de cultura? Pues tal vez, por ejemplo, a uno no le preocupa tanto la migración venezolana, tal vez en el empleo, en un tipo de empleo, pero son gente que están educadas, más o menos nuestras mismas costumbres, cultura, religión. Esa parte, ¿qué dicen sus investigaciones? Mire, yo creo que los haitianos tienen un relato nacional. Cada país tiene un relato nacional. El dominicano no está muy claro porque nuestros historiadores y la enseñanza de la historia en nuestro país ha sido deficiente y ha habido incluso una historia en contra de la nación dominicana, hecha por dominicanos, ¿no? Por razones ideológicas, por razones políticas, porque entendían que las clases sociales eran más importantes que la identidad nacional, y ellos hablaban de la unidad de las clases sociales de Haití, de República Dominicana, en contra de las élites nacionales. Pero el relato haitiano es muy simple, es un pueblo con pocas letras, 70% analfabetos, pero tienen un relato claro, y es que la República Dominicana fue alguna vez propiedad de Haití por 22 años, ¿no? Y que esa apropiación de la República Dominicana constituyó su etapa de gloria, y que en un pueblo primitivo es fácil explicarle que lo que hay que hacer es volver a esa etapa gloriosa de ese pasado, como ocurre con los pueblos árabes en el Oriente Medio, volver al califato, volver a 1822. Eso está ahí presente. Y de hecho sus intelectuales mayores y su propio lema nacional, la unión fue la fuerza, que se opone al nuestro. El nuestro es Dios como visión occidental cristiana, opuesto al vudú, desde luego, patria, la unidad de los dominicanos, la fatría, la hermandad de todos los dominicanos, y libertad, el derecho al gobierno propio. Se opone radicalmente al lema haitiano. Es decir, que estamos ante una situación absolutamente distinta, ¿verdad? Yo creo que el peligro es que si la República Dominicana es un equilibrio, como yo he sustentado, un equilibrio de las culturas, de las poblaciones, de las economías, de las lenguas, porque nacimos encerrados en el mismo territorio del país del cual nos libertamos. Si se rompe ese equilibrio por este desplazamiento de poblaciones que ha citado Michel y que todo el mundo comprueba, pues la República Dominicana estaría deshaciendo los resultados históricos de 1844, que fue la independencia de la influencia haitiana. Bien. La independencia de la independencia haitiana. De la influencia haitiana. Sí. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Yo creo que
Yo me voy más preocupado que cuando comenzamos. Sí, es así. No, ayer vimos hasta en una foto que nos llegó de algún centro en Estados Unidos, en Nueva York, donde ponen la bandera dominicana con el escudo haitiano. Sí, la Casa de la Cultura sí, en Nueva ojalá York. Es una verdadera pena. Ojalá y sea una mentira. No es mentira. No es mentira. Es real, yo soy encargado de Casa de Cultura y es real. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, el grupo que está ahora al mando de la Casa de Cultura, encabezado el señor Carlos Sánchez, tiene una visión unificadora y la quiere aplicar en la Casa Dominicana, lo cual evidentemente... ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Pusieron las dos banderas juntas como un mix. Pero la bandera haitiana arriba. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿No es la cultura, no es la Casa de la Cultura Dominicana? Sí, pero algunos ¿Para qué? ¿Por qué? Pienso que hay búsqueda de fondo del Black Caucus, de haitianos que están allá y al mismo tiempo para combatir a los dominicanos que estamos acá. Wow. Mire, yo conozco el caso y termino rápidamente, de un señor de origen venezolano que viajó a Estados Unidos. No se registró mediante una comunicación como agente venezolano para hacer negocio en Estados Unidos. Una simple carta, hizo una negociación de compra de unos productos en Estados Unidos. Fue atrapado porque no se registró como agente extranjero en Estados Unidos. Y fue condenado a 5 años de prisión y acaba de salir luego de 3 años y medio preso por no registrarse como agente comercial extranjero en Estados Unidos. Se aplican las leyes. Y aquí, en República Dominicana, todos los días nosotros vemos personas que reciben fondos de los Estados Unidos, de Unión Europea, para generar políticas en contra de la República Dominicana y nadie le dice nada. Así es. No, y que vayan a favor de eso. ¿Me entienden? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Este es su programa. Muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Manuel Núñez, intelectual, escritor, historiador, que nos acompañe hoy en Síntesis, al doctor Pichardo, que vino hoy sin el doctor Sierra, ¿verdad? Sí, me siento cojo. Sí, nos falta... En el día que más se ve Síntesis. Bueno, así no llegamos, sin el doctor Sierra no llegamos. Sí, es verdad. Bien, en la parte de Derecho y Justicia les agradecemos al doctor Pichardo y al doctor Sierra y vamos a la pausa y regresaremos en breve con Síntesis Educación.